Hay cosas que no puedo explicar con claridad en estos momentos, porque simplemente no tendría las palabras para poder hacerlo. Pero quiero que sepan que hoy estoy decidida a contar mi experiencia, porque quizás a alguien más llegue a pasarle lo mismo, y no sepan qué hacer o qué les esté pasando. Yo vivía con mis padres en una comunidad urbanizada, ahí donde hay de todo, y no me podía quejar. Esos años fueron los mejores. Tuve de todo: acceso a la tecnología, a todos los servicios y demás. Mi vida era muy cómoda, no me hacía falta absolutamente nada. Iba a la escuela preparatoria. En ese tiempo yo tenía 16 años. Contaba con muchos amigos. Solía salir de fiesta de manera decente con ellos, a pasear, comer helado y al cine. Eran actividades de chavas como yo, y pues me sentía inmensamente feliz con mi vida. Sin embargo, no todo dura para siempre. Un día, mi padre sufrió un accidente de motocicleta y lamentablemente perdió la vida. Esa noticia cambió nuestra vida para siempre. Papá ya no estaba con nosotras dos, porque solo éramos mi mamá y yo. ¿Qué vamos a hacer ahora solas?, decía mamá angustiada. Puedo trabajar también, no importa que deje la escuela, yo le decía para animarla. No, lo mejor que podemos hacer es regresar a mi pueblo. Ya había conocido el pueblo de mi mamá. Era un lugar bonito, pero lejos de toda la tecnología. Un paisaje 100% rural, donde apenas si llegaba la energía eléctrica. La última vez que había ido tenía creo que 8 años, de ahí no regresé. Cuando mamá dijo que nos mudaríamos allá, yo no quería. Tenía que dejar todo en la ciudad, mis amigos, la escuela, prácticamente todo. No me hacía la idea. Sin embargo, ya nada era igual con la ausencia de mi papá. Eso era lo que no podía superar. Después de un mes de la tragedia, juntamos todas nuestras cosas para emprender una vida nueva. Mamá estaba decidida. Aquí en la ciudad no teníamos nada. Ya no había dinero, y mi mamá no logró encontrar un trabajo por ningún lado, dado que ella tiene dificultad para caminar bien por su pierna derecha. Cuando llegamos al pueblo, sentí algo en el pecho, como una opresión. El paisaje era muy bello, pero iba a extrañar a mi papá por siempre, y mi vida en la ciudad. Llegamos a una casa de teja con adobe. Parecía de esas de los tiempos de antes. Las ventanas tenían marcos de madera, y la pintura de la fachada se estaba cayendo a pedazos. A mi alrededor habían guajolotes paseándose en las calles, junto con unas gallinas, y por todos lados se veían animales. Mamá tocó la puerta, y en cuestión de segundos se escuchó una voz masculina. Al abrir, era un señor como de 60 años. «¡Pero qué milagro!», dijo él acercándose a mi madre. Yo me encontraba detrás de ella, y cuando ese señor, que era mi abuelo, me miró, se quedó unos segundos sin decir nada. «¡Pero qué niña tan hermosa! No imaginé que ya fueras toda una mujer». Este me sonrió. En el interior estaba una señora en silla de ruedas. Mamá se acercó a ella y la saludó con un beso, pero la mujer no hizo ningún gesto. Esa mujer no era mi abuela. Según mi madre, el abuelo se había vuelto a casar cuando mi verdadera abuela murió. Esa señora era su pareja de años. El ambiente se sentía muy pesado. El patio era de tierra. Había unas gallinas con sus pollitos. Todo era muy diferente, y la verdad, no me quería quedar en ese lugar. El abuelo nos invitó a pasar. «¿Entonces, siempre sí te vas a quedar?», le preguntó a mi mamá. «No tengo otro remedio». «Claro, si tú me lo permites», le contestó ella. «Por supuesto, esta es su casa. Se pueden quedar el tiempo que quieran. Para mí será un enorme placer».
En esos momentos, el abuelo no me quitaba los ojos de encima y comencé a sentir una extraña sensación aquí dentro en mi pecho. Era algo que no me podía explicar, como adrenalina que alborotaba todos mis sentidos, pero a la vez era algo también como de miedo e inseguridad. La casa por dentro era grande, tenía varios cuartos con ventanas y puertas de madera. Por dentro ya estaban un poco desgastados y la luz apenas alumbraba un poco. No deseaba estar en ese lugar porque tampoco tenía señal en mi teléfono. O sea, iba a estar completamente incomunicada y sobre todo aburrida. Con ese viaje me sentía muy cansada, así que me dispuse a recostarme en la cama, pero el colchón estaba muy viejo. Las cobijas olían a humedad, pero bueno, no tenía otra opción. Me acuerdo que comencé a soñar cosas muy feas. Veía todo negro, y después veía una mano que apretaba la mía con mucha fuerza. Luego desperté sudando y vi que mi abuelo estaba asomándose por la ventana. ¿Estás bien? Escuché que estabas como gritando. En esos momentos este se acercó y me dijo: espero que te sientas muy a gusto en mi casa. Estoy contento de tenerlas aquí. Déjame decirte que eres una niña muy hermosa, más que tu madre. Sigue descansando. Cuando el abuelo se despidió de mí, me tocó la barbilla y sentí una descarga eléctrica por todo mi cuerpo. No lo puedo describir, pero hasta la piel se me erizó, y esa noche no pude conciliar el sueño. Cuando amaneció era mi primer día viviendo ahora en esa casa. No me gustaba estar ahí, pero debía aguantarme por mamá. El abuelo ya tenía listo el desayuno. Eran huevos revueltos con jamón y unas ricas tortillas. Doña Ana, la mujer de silla de ruedas, me sonreía todo el tiempo. Al parecer tenía un daño neuronal, porque no reaccionaba a nada. Solo veía el espacio sin hacer ninguna expresión. Eso me causaba mucha incomodidad. Pero en fin, tuve que contenerme las ganas de salir corriendo de ese lugar. En mi mente estaban los recuerdos de mi antiguo hogar, de mis amigos, de mi escuela y por supuesto de mi padre, a quien extrañaba demasiado. Con el paso de los días, me fui resignando a mi nueva vida. El abuelo tenía muchas atenciones conmigo. Me regalaba fruta, algunas golosinas, y hasta me preguntaba qué se me antojaba de comer. Le agradecí todo eso, porque pues papá ya no estaba, y mamá tenía que salir a buscar trabajo, porque ella deseaba que yo siguiera estudiando la preparatoria de la comunidad. Pasaron los días y unas semanas. En ese tiempo comencé a conocer el pueblito. Salía a la tienda y me gustaba sentarme en una banca que se encontraba en la puerta de la iglesia. No tenía amigos y tampoco me habían aceptado en la preparatoria porque ya no había lugar. Me resigné entonces a perder el año, pero faltaban unos días para cumplir 17 años. Cuando llegó ese día, recuerdo que mi mamá se había ido a trabajar y al levantarme, en la mesa había un pastel de cumpleaños con una velita. «¡Feliz cumpleaños, princesa!», dijo el abuelo, dándome un abrazo muy fuerte. Luego se me quedó mirando fijamente a los ojos y volví a sentir cosas raras en mi pecho. Le agradecí la atención y este dijo que me llevaría de paseo por el pueblo. Al salir, miré que dejó a doña Ana. «No te preocupes, siempre se queda sola cuando salgo». Entonces no le di importancia y salí con el abuelo al pueblo. En ese momento me puse un vestido que él mismo me había regalado, y cuando comenzamos a caminar, tomó mi mano. La gente nos quedaba mirando, pero nuevamente no le di ninguna importancia, y disfruté el aire fresco que se respiraba en la comunidad. Ahí había un río pequeño con unas enormes piedras. Era un hermoso lugar, y entonces nos quedamos ahí. «Me da mucho gusto tenerte en mi casa.
no quiero que te vayas nunca. Este me dijo y me dio una flor. Era la primera vez que yo recibí un detalle como ese, y nuevamente me sacudió esa sensación en mi pecho. No entendía por qué sentía todas esas cosas con el abuelo, pero de alguna manera me inquietaban mucho. A nuestro regreso pasamos a comprar un pollo rostizado que vendía una señora de la única tiendita de la comunidad. Llegamos a la casa y mi mamá ya estaba esperando con un pastel y hasta con refrescos. Hija, feliz cumpleaños. Yo sé que no es lo mismo, pero lo vamos a superar. Ahora ya había cumplido 17 años. Al verme en un espejo grande que había en mi cuarto, me di cuenta de que mi cuerpo ya parecía al de una mujer, aunque me incomodaba un poco ese desarrollo en mi cuerpo. En ese instante, el abuelo abrió la puerta. Lo vi por el espejo, y poco a poco se fue acercando hacia mí por detrás. No supe por qué no reaccioné, solo permanecí ahí sin moverme. Era como si mi cuerpo se hubiese quedado inmóvil por unos segundos. Luego no dijo nada, solo se fue. Quedé con una sensación rara. Jamás en la vida me había sentido de esa manera. Mi piel se erizó, y así estuve como una hora. En los días siguientes me aburría mucho. Salía de casa para dar la vuelta, pero no encontraba nada con qué entretenerme. Hasta que comencé a hacerle la plática a una señora que tenía su puesto de flores afuera de la capilla. Doña Juana me contaba algunos chismes del pueblo, cosas que conocía de este lugar, y su plática me hacía sentir demasiado bien. Después me preguntaba cómo me sentía en casa de mi abuelo, y pues le contestaba que no era lo que yo quería, pero no tenía otro remedio. Sigue mal la señora de la silla, ¿verdad? Fíjese que sí, noto que cada día reacciona diferente. Dicen que se le pegó un mal, aunque tú deberías igual andarte con cuidado. ¿Por qué dice eso? En ese momento miré que venía mi abuelo a lo lejos. Me hizo una seña con su mano para que fuera con él. Yo me despedí de la señora, pero antes de irme, ella me dijo: no te olvides de estar con los ojos bien abiertos. Regresamos a casa con la comida. El abuelo no dejaba que yo hiciera nada, y por eso me daba mucha pena. Al intentar ayudarle con las cosas de la casa, siempre me decía: no, mi niña, usted es una princesa. Ni en mi casa anterior me sentía una inútil porque no hacía nada. Y entonces le agradecí al abuelo todas esas atenciones. Un día, mamá llegó para darme una noticia. Ella había encontrado trabajo en una tienda donde vendía telas y esas cosas, algo lejos de la casa. Pero le ofrecieron un trabajo mucho más lejos. Eso significaba que no iba a llegar a dormir. Tendré que quedarme allá y solo vendría los fines de semana. Cuando me dijo eso, yo no quería quedarme sola en casa del abuelo. Pero mamá no tenía otra opción, pues su meta era seguir dándome mis estudios para el siguiente semestre de la preparatoria. Al verla afligida, le dije: no te preocupes, yo me quedo con el abuelo. Aunque por dentro no deseaba que ella se fuera y me dejara sola en esa casa. Días después, el lunes precisamente, mamá se despidió diciendo: nos vemos el sábado. Cargó su maleta de ropa y se fue. Yo me quedé insegura, como con algo de ansiedad. Doña Ana me causaba incomodidad, sobre todo cuando me veía como queriéndome decir algo, pero ella no hablaba nada. Pasaron los días y todo era igual. El abuelo con sus mismas atenciones. No me dejaba hacer ningún quehacer y me consentía a la hora de la comida. Él sabía cocinar muy rico. Siempre me preguntaba qué se me antojaba. Lo extraño de todo era que no sabía de dónde sacaba dinero, porque siempre estaba en casa. Y un día que le pregunté,
Solo me dijo que tenía su guardadito de unas propiedades que había vendido antes y que el gobierno le depositaba una pensión. Después de esa semana, mi mamá me habló para decirme que no iba a llegar. Se le había complicado el trabajo. Yo lamenté mucho la situación, pero no quise afligirla y entonces le dije: «No te preocupes, yo aquí me siento bien». Pero no era nada cierto. Me fui a dormir temprano después de la cena. Sentí que me cayó algo pesada y comencé a sentir los ojos muy pesados. Sin embargo, antes de eso, me fui a bañar con agua fría porque sentí un bochorno en todo mi cuerpo, donde lo atribuí al calor que estaba haciendo. Con una camiseta sin ropa interior, me recosté en la cama con el pelo mojado. Me quedé boca arriba mirando hacia el techo. En ese momento, sentí como un airecito en mi rostro, y después apagué el foco para poder descansar. Habrán pasado unos minutos, cuando de repente algo tocó mi pierna. Era como un desliz, y al abrir los ojos, ahí estaba mi abuelo, sin camisa, solo con sus pantalones. Mi corazón empezó a palpitar. Luego se acercó a mi cuello, y soltó un aire caliente que me erizó por completo. «Sabes que eres la mujer más hermosa que he conocido, una princesa que me tiene hechizado». Yo me quedé helada con esas palabras, pero ese calor se apoderó de mi cuerpo. No me moví para nada. Mi corazón seguía latiendo, y el abuelo poco a poco se fue acercando más y comenzó a tocarme todo el cuerpo. No tenía ropa interior, estaba semidesnuda. Entonces pasó lo que nunca hubiese imaginado. «Te va a gustar», dijo él. «Solo déjate llevar con mis emociones». El abuelo se acercó a mi boca y me dio un apasionante beso, de esos que quedan ardiendo por dentro. Yo no hice nada, y no supe por qué le correspondí de la misma manera. Me dejé, no me resistí. Jamás en la vida imaginé sentir una cosa así, eso que me elevó al cielo por completo. El abuelo estaba ahí en mi cama, recorrió cada parte de mi ser, una y otra vez, durante las horas que duró la calurosa noche. No deseaba que se terminara el tiempo, y me decía que ahora le pertenecían cuerpo y alma. A la mañana siguiente, me levanté toda adolorida. Me quedé pensando en lo ocurrido, pero me sentía muy feliz. En la cocina ya estaba el desayuno preparado. A partir de ahí, comencé a sentir una terrible obsesión por tener intimidad con él. No sabía por qué, pero quería tenerlo todas las noches en mi cama. Entonces me convertí en su mujer cuando mi mamá no estaba en la casa. Nos bañábamos juntos y dormía en su propio cuarto. Era una pasión enfermiza la que sentía. Lo pensaba todo el tiempo. Sin embargo, comencé a notar que se ausentaba a cierta hora de la tarde todos los viernes, y cuando dormíamos tenía un extraño olor como a hierbas. No le daba importancia porque disfrutaba estar junto a él. Era como si me sintiera una mujer enamorada. En el pueblo nos veían pasar de la mano, y aunque sabían que era mi abuelo, no tardaron en murmurar nuestro trato que nos teníamos. La señora de las flores incluso me preguntó si todo estaba bien, y hasta el padre de la capilla también quiso saber si pasaba algo entre nosotros. Pero eso no me importaba. Mamá nunca se encontraba en casa. A veces venía cada 15 días, otras cada mes, porque el trabajo era mucho. Entonces, el abuelo me daba eso que yo necesitaba. Y por primera vez, después de la muerte de mi papá, me sentía tranquila y también feliz. Pasaron los días y las semanas. Cuando mi madre regresaba a casa, nosotros nos comportábamos como abuelo y nieta. Ella ni siquiera se imaginaba que en sus ausencias yo me convertía en su mujer. Pero era algo que me hacía sentir viva.
una experiencia que jamás hubiese imaginado. En el pueblo había muchos que intentaban acercarse a mí, pero yo los rechazaba. No soportaba tener a alguien más cerca. Solo mi abuelo podía estar conmigo. Era ilógico que yo sintiera eso, pero era la pura verdad. Pasó un año exactamente. Estaba próxima a cumplir los 18. En esos momentos había vivido los mejores meses de mi vida. En el pueblo los chismes seguían. Ese abuelo trata de manera diferente a su nieta, se decía. Pero a mí no me importaba, y mi madre no tenía tiempo de escuchar tantos rumores, porque se ocupaba mucho en su trabajo. Sin embargo, algo ocurrió que no esperaba. En una de nuestras tantas noches de placer, quedé embarazada. No quise decir nada cuando tuve la sospecha. No sabía la reacción que tendría mi madre, y mucho menos deseaba que se enteraran que era la mujer de mi propio abuelo. En esos momentos me sentí perdida. Lloré por las noches sin decir nada. Ya no quise tener intimidad por un buen tiempo, y el abuelo me preguntaba qué tenía. Comenzó a tratarme mal, a agredirme. Él pensaba que había otro hombre en mi vida, pero no era así. Entonces salía furioso de la casa y regresaba hasta la madrugada para meterse en mi cama. Olía a esas hierbas, a esos aromas extraños, y no me resistía a estar entre sus brazos una vez más. Los días fueron pasando y el vientre se me fue abultando. Como yo tenía la cintura bien marcada, no iba a poder ocultarlo por mucho tiempo. Entonces, un día, sin querer, le conté todo a la señora de las flores. Esa viejita sabía escucharme. Cuando le dije que estaba embarazada, se quedó muda de la impresión. Ella me preguntó que quién era el padre. Me miró a los ojos con un brillo que me estremeció de la cabeza hasta los pies, como si ella misma supiera la respuesta. Yo agaché la cabeza sin decir nada, y ella solo me dijo: «Comprendo todo». Me sentía atrapada. No sabía cómo le iba a dar la noticia a mi madre. Cuando regresé a la casa, el abuelo estaba en mi cuarto. No pude contenerme y terminé nuevamente entre sus brazos. Cada que estaba con él en la cama, me sentía la mujer más dichosa del mundo, por todas las emociones que me estallaban en el momento. Y aunque ya un bebé crecía en mi vientre, no lograba alejarme. Mi cuerpo y mi voluntad le pertenecían, sin que yo pudiera hacer nada. Días después comencé a sentirme mal. El abuelo me miró a los ojos preguntándome qué tenía. En esos momentos, mi madre no estaba en la casa. Se le dificultaba venir porque su trabajo ya era demasiado demandante, según ella. «Estoy embarazada», le dije con lágrimas en los ojos. «¿Qué vamos a hacer? Esto no puede ser», le dije sollozando. «Es mi hijo, y tú mi princesita, la única mujer que me hace sentir cosas inexplicables. No puedo dejar de tenerte, ¿me entiendes?». Tener intimidad era nuestra adicción para los dos, pero ahora fue mucho más delicado conmigo. En esos días, comencé a notar ciertos sabores de la comida que me preparaba. El pollo no sabía a pollo común. Lo recordé porque anteriormente los guisos de mi madre no tenían ese sabor muy intenso. Así que fue pasando con todo lo que probaba. Hasta las bebidas como el café tenían ese mismo sabor, el cual no podía describir. En una ocasión no podía dormir por el asco. Entonces me quedé medio despierta y escuché cómo la puerta se cerró de la casa. Me dio curiosidad, y era el abuelo que regresaba con una chaqueta negra, bien tapado, y traía una bolsa negra entre sus manos. Se metió a un cuartito que siempre tenía cerrado, y después de una hora volvió conmigo a la cama con ese horrible olor a hierbas. «¿Por qué huele así?», le pregunté curiosa. «No sé de qué me hablas», me contestó, dándose la vuelta para dormir.
Un mes después, apareció mi madre en la casa inesperadamente. Al verla entrar por la puerta, me quedé helada de la impresión, porque ya se me notaba la panza. «¿Pero qué tienes? Te veo muy pálida», dijo ella. Yo me puse a llorar frente a sus ojos, y mamá se dio cuenta de inmediato de mi embarazo, porque traía el vientre abultado. «¿Pero qué hiciste? ¿Quién fue el responsable?», dijo furiosa y gritando. El abuelo llegó de inmediato para llevarme a mi cuarto. «No te preocupes, todo estará bien». Entonces yo me quedé ahí llorando, recostada en mi cama. Al día siguiente me levanté temprano porque tenía muchas náuseas. En la cocina estaba mi abuelo preparando el café. Entonces comenzamos a discutir sobre qué íbamos a hacer. «No puedo seguir fingiendo, ¿me entiendes? Ella se va a enterar». «No seas tonta, no tiene por qué saberlo», dijo él. «Pero no puedo seguir ocultando que el bebé es tuyo», le dije exaltada, sin saber que mi mamá estaba escuchando en la puerta. «¿Qué están haciendo los dos?», preguntó mamá con el rostro pálido de la impresión. «Hablen, no se queden callados». «Es verdad», dije llorando. «¿Cómo te atreviste? Es tu abuelo», y me dio una bofetada en la mejilla. Entonces yo me puse a llorar. Sin embargo, en ese momento, el abuelo nos dijo algo que nos dejó paralizadas. «Te equivocas. Quiero decirte que yo no soy tu verdadero padre. Es decir, no soy el abuelo de tu hija. Yo me casé cuando tu madre estaba embarazada. Entonces, no hay pecado con ese bebé». Al escuchar eso, no podía creerlo. En realidad, el abuelo no era mi abuelo. Ese hombre robusto, de nariz chata, moreno, con la voz ronca que me hacía estremecer en la cama, no era sangre de mi sangre. Pero tampoco entendí cómo me volvía loca cada vez que me hacía su mujer, yo que apenas tenía casi mis 18 años. Me aferré entonces a ese hombre, quien no era mi abuelo, de nombre Esteban. Mamá quiso alejarme de él, pero no podía hacerlo por nuestro hijo. Sin embargo, Dios no quiso que naciera, y desafortunadamente tuve un aborto espontáneo. Me quedé a vivir en esa casa. La gente se enteró de que éramos pareja. Tuve que dar algunas explicaciones y escuchar comentarios como: «Tú eres muy joven y bonita para ese viejo», y cosas así. Pero algo me había hecho para estar a su merced siempre que él quería, hasta que descubrí la verdad. En una ocasión, miré ese cuartito cerrado, con el cerrojo a punto de caerse. Al acomodarlo, este se cayó, y la puerta quedó abierta. Entré con la curiosidad en la mano, y en el interior había una mesa con cosas extrañas. Ahí había figuras de piedra, madera, velas y veladoras quemadas. Pero también en una caja estaba mi fotografía con hilos rojos y algunos alfileres clavados. Eso era brujería. Cuando llegó el abuelo, lo encaré pidiéndole una explicación. Sin embargo, su respuesta me dejó sin palabras. «Pase lo que pase, tú eres y siempre serás mía». Ahora entendía por qué tenía esa adicción por estar en su cama. En pocas palabras, estaba siendo embrujada. Sentí la necesidad de salir de ahí, y aunque mis deseos eran más fuertes por volver a estar en su cama, me contuve, y en una ocasión me fui de esa casa. No regresé jamás, pero en las noches lo sueño. Deseo regresar. Puedo oler su aroma en mi propio cuerpo. A veces no sé qué hacer, y aunque ya pedí ayuda, dicen que el proceso puede ser muy largo para que deje de pertenecer a quien un día pensé que en realidad era mi abuelo.